Les contaba que nosotros donde vivimos, al lado, bueno, vivo en un edificio, pero abajo, no sé si alguien conoce, pero tenemos un colegio, que es el Salesiano, y está la iglesia de los Salesianos. Y hoy día yo saqué a pasear a mi perro, tengo un perro, y en el jardín del edificio afuera estaba lleno de personas que estaban vendiendo ramas. Venden ramas, pues imagínate. Venden ramas. Me voy a poner un negocio, vender ramas. ¿Ya? Estaban vendiendo ramas. Y mi perro lo único que quería era ir a oler para levantar la pata, yo creo. Y estábamos en eso. Y después se me cayó la teja. Y que tiene que ver con Domingo de Ramos. ¿Ya? Domingo de Ramos. Y Domingo de Ramos para la Iglesia Católica guarda relación con la entrada de Jesús a Jerusalén. Interesante, ¿ya? Y yo quiero hablar de la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿ya? Y por favor, vamos al libro de Mateo, capítulo 21. Me llama mucho la atención que a mí no me gustan los títulos de las Biblias, porque define el pasaje. O sea, tú lees un título o un encabezado que tenga la Biblia, por muy buena Biblia que sea, pero automáticamente te define lo que es la lectura. Por ejemplo, no sé si le ha pasado, si tú lees a Mateo cuando habla acerca, gracias Héctor, acerca del hijo pródigo, el encabezado dice, hijo pródigo, ¿ya? Y tú piensas en el hijo pródigo, ¿verdad? No hay mucha ciencia en eso. Al pensar en el hijo pródigo, automáticamente te dispone, cuando tú lees, a hacer un énfasis que está relacionado ¿con quién? ¿Con quién? Con el hijo pródigo. Y la historia no guarda relación con el hijo, sino que la historia, el relato que Jesús está relatando, no es la referencia del hijo pródigo, sino del padre. La enseñanza tiene que ver con el padre. Entonces, te induce a un error hermenéutico. Entonces, tú estudias y cuando tú estudias el pasaje, cuando lo enseñas, haces énfasis equivocado. Porque el énfasis lo haces en el hijo y no en el padre. Y la Biblia, cada historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el énfasis no es el hombre, sino Dios y el amor de Dios hacia los hombres. Entonces distorsiona la enseñanza. Entonces cuando tú lees y dice entrada triunfal, tú dices Jesús está entrando triunfante, ¿cierto? Es como victorioso, pero es extraño porque una entrada triunfante guarda relación con una victoria. Los romanos, particularmente los griegos, ya los asirios, cada uno de los grandes pueblos, ellos tenían portales. ¿Cómo se llama? Alejandro Magno, le encantaba eso. A él le gustaba entrar y que todos los vitoreen porque señalaba una victoria. Y eso hacían un monumento. En Roma está en Francia está el Arco del Triunfo. Roma está lleno de estos arcos que denotan victoria. Alemania tiene un tremendo arco, que no me acuerdo cómo se llama, y arriba tiene un carro con un jinete y con caballos, y denota victoria. Pero ¿por qué en esta historia dice entrada triunfal? Si Jesús no había vencido. Es más, ¿por qué le llaman entrada triunfal cuando la gente que está vitoreando a Jesús es la misma gente que lo iba a entregar? ¿Se acuerdan? Con Barrabás. ¿A quién? ¿A quién les doy? Decía Poncio, famoso Poncio. Y le decía, ¿y la gente a quién le pidió? A un asesino. Alguien que le había hecho el bien, lo despreciaron. Alguien que le había hecho el mal, lo tomaron. Entonces, es extraño.
Pero vamos a leer para entender. Pero no vamos a centrarnos en la entrada triunfal, sino en lo que implica, ¿ya? En Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante, dice así: cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos. Vamos a contextualizar, o ubicarnos más que contextualizarnos. Si ustedes miran acá, se dan cuenta que esta mesa es redonda, ¿cierto? Caballeros de la mesa redonda. Esto vamos a suponer que es Jerusalén, ¿ya? Pero Jerusalén, lo que hoy día se conoce como la ciudad antigua, la que está detrás de los muros. Porque Jerusalén era más que esta fortificación, que es donde estaba antiguo, o donde fue construida Jerusalén, donde construyó Salomón el templo, donde ellos tenían la fortificación, donde era solamente eso. Pero a medida que fue creciendo, pasaron los años, Jerusalén se fue ampliando más allá de los muros. ¿Se entiende? Por tanto, cuando nosotros, si nos situamos, Jesús está en esta zona, vamos a suponer que acá está el Monte de los Olivos, ellos estaban por este sector. La ciudad tenía varias puertas, ¿ya? Diferentes puertas por las cuales transitar y otras puertas que no eran de tránsito, sino que de salida. Sobre todo la famosa puerta del estiércol, que se supone, lo que la palabra dice, que era la puerta por donde salía los desechos. Entonces nadie usaba, era una puerta sucia, qué sé yo. Pero se entiende más o menos, nos ubica. Entonces en ese sentido Jesús en este momento está previo a entrar a la ciudad de Jerusalén, a la parte antigua que sería hoy día la que está detrás de los muros. ¿Se entiende? Entonces Él está en Jerusalén, pero no está en la ciudad, en el centro de la ciudad, donde va a ocurrir todo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, en la Pascua, que lo vamos a ver la próxima semana, en la Pascua Él ya está dentro, pero ya está en el templo. Entonces es importante que nos situemos en esto, ¿ya? Porque hoy día nosotros estamos mirando, y hoy día, si bien es cierto, estamos en esta entrada a Jerusalén, que es la parte del proceso final de la vida de Jesús y del objetivo al cual viene, tiene que ver con una festividad que es la festividad de la Pascua de los judíos. Por tanto, respecto a la fecha estamos en lo correcto, ¿ya? No es una festividad como la Navidad que nosotros atribuimos el 24 de diciembre o el 25 de diciembre como la Navidad, el 24 de la noche nace Jesús, el 25 celebramos su nacimiento. Eso es solamente referencial. Es bueno celebrarlo, a mi juicio, es bueno celebrarlo, pero no es la fecha, ¿se entiende? Entonces, pero en este caso, sí, es correctamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Es importante porque quiero darle la relevancia que tiene, ¿ya? Entonces, estamos en este proceso. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos. Jesús entonces envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatada. Tráiganmelo. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en una asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Pollino y asnas. ¿Entienden lo que es? Asna, algo parecido a un burro. Asna es cuando es la mezcla de un burro y una yegua. No, pues un caballo, una yegua. ¿Sí? ¿Estoy lo correcto? Y un pollino es la cría. Es la cría de esta asna. ¿Se entiende? Entonces, si tú lees Zacarías 9:9, si tú lees Isaías 60, te vas a encontrar con estas profecías. Ellos dos, Zacarías e Isaías, fueron profetas que no fueron contemporáneos, aun cuando estuvieron cerca del 500 antes de Cristo aproximadamente, donde ellos hacen referencia a esto. Aún el contexto de estos profetas tiene que ver con la restauración del reino.
pero del reino no de Israel, sino el reino de su Mesías. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ese es el contexto, el espíritu, la intención de ambos profetas fue declarar esta profecía de cómo vendría el Mesías. Cuando nosotros pensamos en Mesías, yo quiero que puedan grabar esto en su corazón. Cuando hacemos referencia al Mesías, más allá de su ministerio y su unción, estamos también haciendo referencia a algo que es particular. El Mesías tiene los 3 oficios reales: profeta, sacerdote y rey. ¿Se entiende? Eso es el Mesías. Es el único que tiene estos 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. ¿Entendemos un poco el contexto ahora? Cuando haces referencia de que este profeta, este rey, este sumo sacerdote, como lo declara en Hebreos, este sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, él va a llegar a través de un burro, que no era un vehículo real, ¿ya? Generalmente los vehículos reales que usaban los reyes, sobre todo los que entraban después de una conquista, de una victoria prominente, entraban. ¿Se acuerdan ustedes de Gladiador? ¿Se acuerdan en el circo romano que usaban unos carros? Que eran, no sé cómo llamarle, carretas, pero no son carretas. Esa famosa que son como, ¿tiene nombre? ¿No? Bueno, esas cosas que llevan, y la realeza para un rey no usaba un caballo, ni usaba 2, generalmente usaban 4. Entonces hacía esa distinción y que era una persona distinguida, diferente, ¿me entiendes? Entonces, bajo esa concepción que era algo cultural, que estaba formada sobre todo con una raíz romana, los romanos eran expertos conquistadores, por tanto tenían esa cultura de victoria, de entrar victorioso a las ciudades. Pero tenemos ahora a este Mesías entrando en un burro. Entrando en un burro. Es una dicotomía, por decirlo de alguna manera, de la realeza. Esto es algo que está desencajado con lo que era su propia cultura. ¿Se entiende? Tenemos a Jesús y dice, humilde va a entrar a esta ciudad, rompiendo todos los esquemas. ¿Tú te acuerdas cómo nació el rey? En un pesebre, hediondo, con animales. ¿Se acuerdan? ¿Y quiénes fueron sus principales testigos del nacimiento? Aparte del burro, la vaca, la oveja, aparte de ellos, pastores que estaban asociados con delincuentes, vale decir, ladrones. Entonces, es como Dios, en su forma, no quiero decir su forma de entender ni en su forma de comunicar, pero Él tiene otra manera. El profeta hablaba, decía, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como es de alto los cielos de la tierra, así son la diferencia entre sus caminos y mis caminos. Y Él lo está demostrando en esto. ¿Van conmigo? ¿Sí? Sigamos, por favor. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Mira, viene Jesús sentado en este asno, en este burro, ¿ya? Y está camino a entrar por la puerta. No tengo la información, la traté de buscar por qué puerta. Podría haber sido la puerta de Salomón, podría haber sido la puerta de David, que era la puerta real. No sé por qué puerta, pero me imagino que por el estiércol no fue. Pero por alguna de las 12 puertas entró, no sé cuáles. Si alguien sabe, me va a ayudar. Pero
Él va a entrar a la ciudad y está la gente que ya sabía que venía Jesús, los seguidores, la fama de Él ya era conocida en sus alrededores y Él va a entrar. Y está la gente, ¿para eso son las ramas de la Iglesia Católica? ¿Para ponerla en el suelo? ¿No? Ya. Aquí me aparecen las raíces católicas. ¿Ya? ¿Cómo? ¿En serio? Y mi perro casi la... Dice, y la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas, ahí está, de los árboles y las tendían por el camino. Las tendían. Sí. Las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás de él gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y la multitud contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Es interesante, muy interesante, sobre todo esta última parte, ¿ya? Cuando Jesús viene, va a entrar en la ciudad, y quiero hacer este comentario también. Si ustedes se dan cuenta, cuando Él viene, la gente está vitoreando, cantando, y me imagino que por eso hablan acerca de la entrada triunfal. Vuelvo a decir, tacha el título de la Biblia, ¿ya? Porque no es entrada triunfal, ¿ya? Él está entrando, la gente está reconociéndolo, lo reconoce como un profeta, no como rey, como profeta. Está diciendo, no, Él es un profeta. No lo están reconociendo en primera instancia como Mesías, sino como profeta, alguien importante. Por 400 años Israel no había tenido profecías. Por 400 años Dios no había hablado al pueblo. ¿Se entiende? Entonces había una ausencia de 400 años. De repente aparece un tal Juan, conocido como Juan el Bautista, y que viene a declarar que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿se acuerdan? Que era el mensaje. Él parte de la profecía que hay respecto a quien estaba allanando. ¿Se entiende la palabra allanar? Aplanando, haciendo camino, preparando esta entrada a Jesús. Él estaba declarando, pero ojo, ellos lo hacían fuera de los muros. De hecho, Juan el Bautista vivía en el desierto. Entonces, fuera del muro tenemos una realidad y dentro del muro tenemos otra realidad. ¿Se entiende? Entonces, la gente que está afuera, que ya sabía de la fama de Jesús, ojo, que vuelvo a decir, no están celebrándolo como el Mesías, sino como un profeta. Ausencia, 400 años de profecía. Juan el Bautista, Juan el Bautista, aun cuando se le llama profeta, si tú hilas muy, muy fino, en el fondo lo que él estaba haciendo, cumpliendo una función profética, que es declarar que el Hijo de Dios está a punto de aparecer. Entonces por eso es profecía, ¿se entiende? Pero no era un profeta como Isaías, no era un profeta como Zacarías, ¿se entiende? Era porque él estaba proclamando la venida del Mesías, pero que era inminente, ¿se entiende? Pero él no profetizó ninguna otra cosa. Gente lo asocia a Jesús como un profeta, porque era como Juan el Bautista,
porque confrontaba con el pecado. ¿Se entiende? Cuando vengas a la academia, vamos a estudiar acerca de el reino profético y el ministerio profético, y te vas a dar cuenta las diferencias, ¿ya? Por eso es importante que podamos entender esto. Entonces tenemos a Jesús entrando y ocurre algo extraordinario por decirlo menos. Y es que la gente, entendiendo quién era, entendiendo que va a entrar a Jerusalén, ¿qué hacen? Ellos cantan, ¿cierto? O no sé si es una canción, pero ¿qué cantan? Hosana, Hosana, Hosana dice, Hosana al Hijo de David. Y después dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uno podría entender que es el Mesías, pero vuelvo a decir, el énfasis es profeta. Y después dicen, Hosana en las alturas. Pero ocurre algo. ¿Tú sabes lo que significa Hosana? Hosana significa salvación, rescate. O sea, lo que ellos están diciendo, está llegando la salvación, está llegando el rescate. ¿Se entiende? Pero tenían en mente un profeta. Pero están declarando y están cantando, la salvación está llegando. Está llegando a nosotros la salvación. Entonces, están ahí, están declarando esta victoria y va a entrar a Jerusalén. Y Él va a entrar a Jerusalén como ¿qué cosa? ¿Como un profeta o como un salvador? Lo vamos a ver. Pero es interesante lo que ocurre. Y dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿y quién es? ¿Y quién es este hombre? ¿Se dan cuenta? Por un lado está la confusión de que no saben bien ni no pueden definir quién es Jesús, pero celebran que a través de Él viene la salvación. Pero ellos no están pensando en la salvación que el Mesías traía sobre su pueblo, sino que ellos están pensando en la salvación, que es la liberación del yugo romano. ¿Se entiende la diferencia? ¿Van conmigo? Entonces, hay una confusión, hay un nudo en esta historia. Un nudo que necesita ser desatado. Porque por un lado están cantando y celebrando porque tienen la esperanza profética de que van a ser liberados del yugo de Roma. Por tanto, entran. Y cuando entra Jesús, se encuentra con que adentro no tiene ni idea quién es. ¿Y quién es Él? Porque preguntan, ¿no? Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿y quién es este? La gente que estaba afuera, vuelvo a decir, lo conocía, pero lo conocía como un profeta, como a alguien que venía de Dios. Quiero enfatizar esto, chiquillos. 400 años de silencio significa que Dios no habló en 400 años. Vale decir, 400 años, ¿cuántas generaciones son? ¿5? 5 generaciones podríamos decir. 5 generaciones. Vale decir que yo no tengo idea. O sea, no hay palabra, en mi generación no hay palabra de Dios en mi pueblo. No hay, Dios está ausente. Mi hijo tampoco tiene la experiencia, el hijo de mi hijo tampoco, que sería mi nieto, mi bisnieto tampoco y mi tataranieto tampoco. Por tanto, no tienen nada en 400 años. ¿Y qué hacen? 2 cosas importantes, chiquillos, que vamos a sacar enseñanza de esto. 2 cosas importantes. La ausencia total de Dios, y ellos funcionan, como le llaman algunos teólogos, con el eco de las profecías. ¿Qué significa eso? Es como que si yo estuviese predicando todo un año de un mensaje que prediqué a principio de año, y vuelvo a predicar del mismo mensaje. ¿Se entiende?
estoy repitiendo solamente, estoy trayendo esa información, pero no es un mensaje nuevo. ¿Se entiende? Entonces, todas las profecías que estaban declaradas hasta, en este caso, Zacarías, que vendría a ser el último de los profetas, literalmente, aun cuando está en el último lugar del Antiguo Testamento, también es el último profeta que predicó. ¿Se entiende? Y después todo eso era haciendo referencia a las profecías, pero no habían profecías nuevas. Eso significa que tampoco había muchos profetas, estaban sin pega, 400 años. Y si no hay profecía, no hay muchos profetas, si es que habían en aquel tiempo, ¿qué es lo que hacían? Aparecen todos los escritos de los judíos, todas las tradiciones orales. ¿Se entiende? Entonces hay una ausencia de Dios. Evidentemente, la gente cuando ve aparecer a Jesús después de la predicación de Juan el Bautista, estaban confundidos. No sabían qué pasaba. Ellos esperaban y anhelaban el Mesías político que los liberara del yugo romano. No había en ellos esta realidad. Y más encima, Jesús predicó algo que era totalmente distinto. Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, apertura de cárceles, rompimiento del yugo y el año favorable del Señor, que es el perdón. Entonces el mensaje de Jesús es totalmente distinto, y para que el pueblo pudiese entender que es el Mesías, es el mensaje que viene con él, es lo que dice Juan. Mire, voy a leer Juan 20:30. Me interesa que podamos entender esto. Bajo ese mismo contexto, entrando en este principio de ignorancia del pueblo de Israel, entrando a través de este Mesías, dice Juan capítulo 20, dice, versículo 30 y 31, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en su ministerio. Muchas señales. Señales se entiende a todas las obras sobrenaturales que él hizo. Cuando restauró vida, cuando dio vista al ciego, cuando recuperó la voz el mudo, cuando el ciego pudo ver, cuando el paralítico pudo caminar, cuando el leproso se sanó, y así. Todos, ¿se entiende? Cada una de estas cosas. Fueron muchas las señales que hizo también en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, dice Juan. No es escrito, no está todo, pero lo que hemos tratado están aquí, escritas. Todas estas obras sobrenaturales. Y después el 31 dice: porque estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis. Y esto es tremendamente importante. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6, habla acerca: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero después dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero después en Marcos Jesús dice: amarás al Señor tu Dios, llevando este principio de la ley, que era la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este mandamiento, os digo, dice: vas a amar a Dios con todo lo que eres tú. Pero después agrega Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y dice: con toda tu mente. Ya no es solamente esta emoción o esta comprensión que viene a través de la historia o a través de lo que nosotros hemos recibido, sino yo necesito entender lo que está sucediendo. Yo necesito ser cautivado en mi mente respecto a la realidad del Mesías. Porque estas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para que creáis. Jesús, cada hecho y cada evento y cada milagro que él hizo fueron reales y concretos y verificables. ¿Se entiende? Para ellos, en la entrada triunfal, no tenían idea quién era, no sabían quién era. Ellos entendían algo someramente, pero dice Juan: estas cosas fueron escritas para que tú, cada uno de nosotros, creyésemos de manera objetiva de quién es Él. ¿Se entiende? Saber. Obviamente saber, no solamente: sí, Jesús vino e hizo los milagros, sí, Jesús es mi Salvador. ¿Por qué es tu Salvador? ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Por qué vino? ¿A qué vino? ¿Dónde está? ¿Y qué hace? ¿Puedo hacer una pregunta?
Estoy pensando si espero respuestas, pero ¿ustedes saben qué es el Evangelio? ¿Y cuáles son las buenas noticias de Dios? ¿Cuáles son las buenas noticias de Jesús? ¿Sí? ¿Pero cuál? Cuando nosotros hablamos de evangelio, cuando nosotros hablamos de buenas noticias, cuando nosotros hablamos del ministerio mesiánico de Jesús, estamos hablando de su muerte, su resurrección y su intercesión por nosotros. Eso es el evangelio. No hay más que eso. ¿Se entiende? Cada vez que el apóstol Pablo, cada vez que el apóstol Pedro, cada vez que Jesús hablaba de evangelio, estaba hablando de eso. Las buenas nuevas del evangelio es la venida del Hijo, su sacrificio, y sacrificio, entiéndase, no cuando Él muere en la cruz, su sacrificio previo y todo ese proceso, ¿se acuerdan? ¿Cómo se dice en la Iglesia Católica? El Vía Crucis, gracias. El Vía Crucis, ¿ya? Todo ese proceso que es importante, históricamente es importante, ¿ya? Porque todo lo que Él padeció, la Biblia habla de los padecimientos del Mesías, previo a su muerte. No voy a entrar en detalle porque probablemente la próxima semana entremos un poquito más en el detalle, pero de todo lo que significó cuando Él muere, cuando Él entrega su vida, lo que veíamos ayer en la academia y lo que he podido estar estudiando respecto a eso, y su ascensión, eso es el evangelio. Pero dice acá, no hace referencia Juan al evangelio. Él dice, y muchas señales hizo. Entonces yo digo, ¿y las señales no son evangelio? Tan linda mi esposa. Me está diciendo en las patas que te estáis metiendo. Pero las señales no son evangelio. No son el evangelio. No lo son. Pero están, ¿para qué? Mira, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos y están escritas en este libro. Si están escritas es porque son importantes. Porque si no estuviesen escritas, no lo serían. Pero están, ¿sí o no? Y si están, son importantes. No son evangelio. No es el evangelio. ¿Pero por qué están escritas? Pero estas se han escrito para que creáis. ¿Se entiende? Es Jesús caminando como profeta. Jesús caminando como rey. Jesús caminando como sacerdote. ¿Me entiendes? Eso es lo que era. Estaba todo contenido en un hombre. Su realeza, su ministerio mesiánico respecto a la profecía, porque él estaba cumpliendo todas las profecías respecto al Mesías. Y tercero, porque él iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Se entiende? Pero, ¿tú crees que era el único Mesías que había aparecido? ¿Tú crees que era el primero que había aparecido? ¿Tú crees que ellos no estaban expectantes de una cantidad? ¿Tú crees? ¿Tú sabes que hoy día, según la tradición judía, nació el Mesías? ¿Y es un rabino que tiene 22 años? Es brillante, brillante. Pero, chiquillos, es brillante, es sobre la norma. Tiene 22 años y es rabino. Y para ellos es el Mesías. Para una parte de los judaizantes. Históricamente han aparecido muchos. Pero las señales que Jesús hizo verificaban que Él era el Mesías. Comprobaban que Él era el Mesías. Cuando Él hablaba decían, ¿y quién es este que habla con tanta autoridad? Cuando sanaba, ustedes saben, no es clase, es predicación, que los saduceos no creían en la resurrección, ¿cierto? Ellos no creían en la resurrección. Y cuando restauró la vida de Lázaro,
el caos que se armó socialmente. Entonces Jesús estaba irrumpiendo victorioso. Sí, verdad, estaba irrumpiendo victorioso, pero su victoria estaba por concretarse. ¿Se entiende? Voy a terminar. ¿Ya? Estaba por decretar su victoria. Él no había vencido todavía. La gente estaba cantando porque tenía falsas esperanzas respecto a él. Pero él sabía a qué iba. Él permitió que esos gritos y esos vítores se declarasen, porque eso generó el alboroto adentro para saber quién era él. ¿Se entiende? Y una vez que él entra a Jerusalén, venga la próxima semana. Venga la próxima semana y sabrá qué ocurrió dentro de Jerusalén. ¿Sí? Pero quiero desafiarte a lo siguiente, que guarda relación con la enseñanza. Nosotros sabemos quién es Jesús. Y Él ha sido revelado a cada uno de nosotros. Y yo necesito entender quién es Él para mí. Yo necesito comprender que el evangelio que ha venido sobre mí ha sido hecho o traído por este Jesús de Nazaret. La gente no sabía quién era, no entendía quién era, pero hoy día nosotros sabemos quién es Él. Y la pregunta es, ¿tú sabes si este Mesías es tu Salvador? Y si sabes que este Mesías es tu Salvador, ¿entiendes lo que significa que Él ha hecho un nuevo pacto entre tú y Dios? Y que ha abierto el lugar santísimo para que tú puedas entrar al lugar santísimo con libertad. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra relación con Dios entra en otra dimensión. Muchas veces el cristianismo solamente, como pasó con Israel, solamente con el eco de las profecías, asumimos que Jesús es nuestro Salvador porque es lo que la tradición dice, pero no hemos entendido verdaderamente quién es para nosotros. Y lo que Dios quiere hacer, sobre todo en este periodo, es revelarse como Mesías a tu vida. Y eso tiene varias implicancias y lo vamos a ver la próxima semana. Y tiene que ver con la libertad, con la apertura de cárceles, tiene que ver con el rompimiento de estas ataduras que muchas veces nosotros tenemos y vivimos, y aún como cristianos seguimos acarreando, y por sobre todas las cosas esas buenas noticias a tu vida. Y otro factor importante y no menos importante, que es el año del perdón, que es el perdón que ha venido sobre ti. ¿Puedo hacerles una pregunta que necesito que respondan? ¿Sí? ¿Tú has sido perdonado? ¿Sí? ¿Han sido perdonados? Levanta tu mano si tú crees que has sido perdonado. Levántala, sin miedo. Y el que no la levanta, vamos a echar el ojo. ¿Has sido perdonado? ¿De qué? ¿De qué? De mis pecados. Sí. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Vale decir, ya no hay cuentas pendientes con Dios, ¿cierto? No hay deudas pendientes. Cada uno de nosotros somos libres. Somos libres. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Y de qué? Si eres libre, ¿es justo que volvamos a estar esclavizados? Entonces esa libertad debe inundar nuestra vida, debe gobernar nuestra mente, debe cautivar nuestra mente, debe cautivar nuestro corazón, debe seducir nuestra alma. Y otro factor importante, nuestro cuerpo debe dar reflejo de esa verdad. Debemos manifestar la salvación que hay en nosotros.
porque es integral. Amén. Están súper motivados. No, están contentos porque terminamos. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la enseñanza que hay de tu palabra. Llévanos más allá. Queremos entender quiénes somos delante de ti. Queremos entender quién eres tú para nosotros. Porque has traído libertad. Porque verdaderamente has entrado a nuestro corazón triunfante. Porque nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo declara, Hosana, Hosana al Hijo de David. Porque tú has traído salvación, tú has redimido nuestra alma, tú nos has rescatado, tú nos has sacado de esa esclavitud y de ese pozo cenagoso, como decía el profeta, y nos has llevado a las alturas de la dignidad de un hijo de Dios. Gracias, gracias, porque tu entrada triunfal ha sido en nuestro corazón. Tu victoria es reconocida en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y Dios, queremos en esta hora exaltarte y declarar que tú eres nuestro Mesías. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro profeta. Reconocemos tu ministerio, reconocemos tu oficio, pero que gobierna, dirige y bendice nuestra alma. Bendice nuestra mente, bendice nuestro cuerpo, nuestro corazón, porque somos bendecidos a través de este ministerio en manera íntegra delante de ti. Levanta en nosotros, Dios, gente que está convencida de quién eres tú y quiénes somos nosotros, para la gloria tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.